Aló, aló. ¿Ya me oyen? Ya estoy de regreso. Hola, hola. Yo supongo que ya empezamos la grabación y si no, igual toca arrancar la clase y si no, nunca avanzamos. Voy a coger las así de acuerdo a la lista que estoy viendo en este momento en la imagen. Entonces, David Santiago, vamos a empezar por su merced. La tarea era muy clara para todos. Y vamos a hablar hoy de Napoleón Bonaparte. ¿Sí o no? Entonces, David Santiago me va a decir algo acerca de Napoleón Bonaparte. La idea es que entre todos construyamos quién era este señor. David Santiago. ¿Qué pasó? ¿Se le fue el audio? Activa el micrófono. Si está hablando, activa el micrófono. No, sí tenía, porque ya me salió. David Santiago. Abandonó la reunión. Ok, vamos con Andri. Andri. Profe, ya, Ah, ya. sí. Habla, habla, Eh, habla, David. David Santiago. ¿Esto cuál era la pregunta, profe? La tarea. Pilas. La tarea fue Ah, clara. Napoleón Bonaparte. Vamos a hablar acerca de Napoleón Bonaparte. ya. La idea es que podamos construir la clase hoy entre todos. Lo voy a dejar para el final, pero le va a tocar más difícil porque tiene que darme un dato que los otros no hayan dado. Andri, cuéntame tú qué investigaste acerca de Napoleón Bonaparte. Bueno, profe, yo investigué que el nacimiento de él fue el 15 de agosto del 1769 y Ajá, falleció el 5 de mayo del 1821, creo que así se dice. ok, Y listo. esto qué, y los hermanos fueron Luis Bonaparte, José Bonaparte, Paulina Bonaparte, Jerónimo Bonaparte y, y los hijos fueron Napoleón, Charles León, Charlotte Chapuis, Alejandro José Colonna, Muy Gualesti bien. y ya. Y los Bien, padres gracias. fueron Carlos Dime. Bonaparte. Bueno, No, déjala ahí. Sarita, ¿qué investigaste tú? ¿Qué encontraste? Ya tenemos el año de nacimiento, ya tenemos los hermanos, los papás y los hijos. Que él se coronó a sí mismo emperador de los franceses en 1804 y que expandió el territorio francés a través de conquistas militares. Ok, ¿en 1800 qué? 4. Eso quiere decir que ¿cuántos años tenía Andri? ¿En qué año nació? ay no Activa sé, el profe, ahí micrófono si sí vas a me hablar. corché. Haz cuentas. Alguien que me haga las cuentas y me diga cuántos años tenía. Repite el año de nacimiento, Andri. ¿En qué año nació? Activa el micrófono. En el 1769. Listo, alguien que me haga cuenta si en 1804 se coronó emperador de Francia.
¿Cuántos años tenía? Tenía 35 años, creo. Excelente, muy bien, muy buenas cuentas, Sarita. Nicolás, su merced, ¿qué me averiguó de Napoleón Bonaparte? Iba a decir de Nicolás Bonaparte. Yo averigüé que él participó en la Revolución Francesa, que fue Ajá, un militar francés y sí, fue el primer sí. emperador en Francia. Ok, bien. Julián, su merced, ¿qué me averiguó? Ah, ¿están los dos? Julián Daza. Nada, ¿no? Ah, él sí creo que el micrófono no le sirve, pero bueno, escriba ahí por si acaso. Vamos con Sebastián. Profe, yo vi que Napoleón Bonaparte fue derrotado por el general Sí. británico Arthur Wellesley. Ok, ¿en dónde? ¿Sabemos en dónde? Eh, eso fue el 18 de junio de 1815. Ujú. Pero no me dice el... Ok, Ah, en Bélgica. ¿en dónde? el- En cerca de, Guar- Bélgica. Bueno, cerca de bien, muy bien, en Waterloo. Waterloo. Muy bien. Listo. ¿Quién me falta por acá? Felipe. Napoleón pues fue un destacado líder militar y político y destacó por sus Ujú. habilidades, por grandes habilidades militares, trajo innovaciones que cambiaron, por así decirlo, la guerra, liberando Ujú. 60 batallas y perdiendo solo 7. Ush, severo dato. Buen dato. Bien, Santiago. Ahora sí. David Santiago. Es turno. ¿Qué me va a decir su merced de Napoleón? Em, ¿Todo eso? pues ya. Pues un dato desconocido sobre Napoleón es que tenía una gran afición por los acertijos y las matemáticas, y que de hecho en 1812 Ok, propuso un teorema geométrico que hoy se conoce como el teorema de sí. Napoleón. Ok, buen dato. Ese no lo sabía, no lo sabe cualquiera. Bien, vamos a hablar acerca de Napoleón Bonaparte, chicos, hoy. Pónganle cuidado a todo lo que vamos a ver. Napoleón Bonaparte, ¿por qué es importante? Si ustedes recuerdan lo último que de la Revolución Francesa, que espero que lo recuerden, eh, lo último que vimos es que se armó algo que llamaron el directorio, ¿sí? Si recuerdan, teníamos tres poderes, ¿sí? Tres estados, que era el rey, los nobles y el tercer estado. El tercer estado es el que se alborota y arma la Revolución Francesa y que digamos que enmarca todo el tema de los derechos humanos. Curiosamente, cuando eso pasa, viene Napoleón y hace algo que se llama el consulado y él se declara el primer cónsul, se proclama, eso sí es elegido democráticamente en teoría, de el primer cónsul de Francia. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar de uno de los grandes estrategas de la historia. ¿Listo? La figura de Napoleón Bonaparte sale después precisamente de la Revolución Francesa y acaba siendo el acaparando, digamos, todo el poder o teniendo el poder absoluto y embarca al país, a Francia, en una espiral expansionista. Es a través de algo que se llaman las guerras napoleónicas. ¿Listo? Digamos que ¿por qué sería importante las guerras napoleónicas? Porque, así como lo dijeron, tuvo demasiados triunfos. Él mismo en algún momento se, se igualó de alguna manera a Alejandro Magno, que fue un gran conquistador.
¿Listo? Más allá del ámbito militar, como gobernante, Napoleón fuerza a Europa, porque digamos que fue emperador casi de toda Europa, a entrar en una modernidad, ¿sí? En la etapa de la modernidad que así se llama. Incluye en sus políticas algunas de las ideas surgidas. ¿Quién levantó la mano? Ah, Julián, que fue un militar. Ok, muy bien. ¿En qué iba? Me perdí. Ah, bueno, obliga a Europa, arranca por Francia, pero obliga a Europa a entrar en la modernidad. Y de las cosas que se adelantan dentro de política es que en sus políticas incluye algunas de las ideas surgidas de la Ilustración. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos en algún momento el tema de la Ilustración? Cómo el conocimiento se fue como masificando. ¿Sí? En ese momento se promueve algo que era único en ese momento y era un código civil nuevo que entre otras cosas establecía la meritocracia, es decir, que ya no era simplemente porque era amigo del rey o amigo del noble, sino porque necesitaba hacer méritos para llegar allá. ¿Listo? Establece la meritocracia y prohíbe los privilegios basados en el nacimiento, en si es amigo del rey, si es primo, si es noble o no. ¿Listo? Digamos que lo trascendental de él o lo bueno que le dejó a la humanidad es eso, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Por qué? Porque en ese momento ese código civil permitía incluso hasta libertad, hasta la libertad religiosa, abogaba por la libertad religiosa, ¿sí? Entonces, vamos por el principio. ¿Dónde nace Napoleón Bonaparte? Y les voy a mostrar, a ver si me permiten, si el computador me lo permite, porque estoy en otro computador que no es el que siempre trabajo. Él nace en una isla que queda cerca a Italia. ¿Listo? Es una isla, sí, que es cercana a Italia, pero no hace parte de Italia como tal. Ya les voy a mostrar. No, está muy lento. Bueno, esa isla se llama, perdón que se me bloqueó esto. Permítanme un segundo. Ya, en 1769 nace en la isla francesa de Córcega. ¿Listo? Esta isla, a los Córcega se llaman los corsos. ¿Listo? La isla francesa de Córcega tenía como cierta nobleza, digámoslo así de alguna manera. Tenía ciertos nobles que no eran tampoco tan importantes. En la isla de Córcega pasaba algo y es que ellos querían ser parte de Italia. Hicieron muchos movimientos para ser parte de Italia. Entonces ellos hablaban italiano, ¿sí? Al hablar italiano, eso entra en conflicto cuando finalmente los que se apoderan de la isla son los franceses, ¿sí? Y eso le trae un inconveniente a Napoleón. Ya les cuento por qué. Era hijo de una empobrecida nobleza local de la isla, ¿sí? El mismo año unos franceses se habían adueñado de Córcega, por lo que Napoleón, que en un principio se llamaba Napoleón Bonaparte, que era más como italiano, eh, crece en un ambiente antifrancés, ¿sí? Es importante entender esto, ¿por qué? Porque originalmente, a pesar de que se corona como emperador de Francia, él crece en un ambiente que realmente es antifrancés. Sin embargo, su papá acaba aceptando la dominación francesa y consigue que Napoleón y su hermano José entren en la escuela militar de Brienne en la francesa continental. No fueron años fáciles, obviamente, para los corsos, para esta familia de corsos. ¿Por qué? Porque hablaban italiano. Y en la Francia continental, es decir, ya en el país, adentro del continente, no en la isla donde ellos estaban, pues hablaban era francés. Entonces él termina siendo burlado, le hacían como bullying, por así decirlo, por, por su acento, porque por su apellido, por cómo hablaba, ¿sí? Dicen ahora algunos críticos que fue el emperador de Francia que no hablaba bien francés, ¿sí? Entonces él se refugia en la lectura
se refugia en aprender, en desarrollar ese tipo de cosas. Perdón, interrumpió el celular y me sacó de onda. Entonces, se refugia en la lectura. Se destaca también en matemáticas, así como nos dijo Santiago, en matemáticas y en geografía. Termina estudiando artillería en la Escuela Militar de París en 1985. Su padre muere y él se gradúa y es comisionado como teniente segundo, que es uno de los pues, cargos importantes de artillería. Allí, siendo teniente segundo, aprende el trato y el manejo de la tropa. Durante años continúa devorando libros de los grandes ilustradores como Voltaire, como Raciné, como, bueno, de los ilustradores que ya habíamos visto. ¿Listo? ¿En dónde los vimos? Claramente en la ilustración. Esto es en 1785, anoten el año. En 1785 es el momento en el que él empieza a ser entrenado, digamos, en los temas militares, ¿sí? Napoleón, al leer ilustrados, empieza a creer esos ideales ilustrados, en esos ideales de la Revolución Francesa, pero no ni en las formas ni en la pureza de los principios. Sin embargo, se adhiere a los principios que ya estaban ahí, en esos principios revolucionarios de la Revolución Francesa, y los aprovecha, los usa como trampolín en su carrera militar. Anoten este otro año, 1193. En 1793, los realistas franceses, es decir, los que quieren aún esa monarquía, por así decirlo, toman Toulon, ¿sí? Sitian Toulon, hacen un sitio militar a Toulon, apoyados por una escuadra anglo-española, es decir, los que quieren el rey y quieren mantener ese régimen, ¿sí? Sin embargo, los revolucionarios consiguen defender ese como último esquema, ¿sí? Compartir, quiero mostrarles esto, es importante. Listo. Esta es la isla de Córcega. Espero que la estén viendo. Si no la están viendo, hablen de una vez, digan, no veo nada. Pero si la están viendo, porque es importante. Porque es una isla pequeñita, alejada de Italia. Perdón, alejada de Francia y más cercana a Italia. ¿Sí? Eso la hace importante. ¿Qué otra cosa quería mostrarles? Tengo una imagen. Es un cuadro, claramente, porque no tenemos fotografías de esa época. Es un cuadro de Napoleón, digamos que en su colegio, ¿se acuerdan? Como les decía, se le burlaban por su acento y demás. Entonces, que un gran emperador termine siendo burlado y sin hablar francés, pues es raro. ¿Listo? Bien, continuando con la historia de Napoleón, en 1793, cuando los realistas franceses, apoyados por alguna escuadra anglo-española, atacan, digamos, Toulon, los revolucionarios consiguen defender ese sitio y aquí es donde surge Napoleón como figura militar, porque este Napoleón joven, que en ese momento todavía era un Napoleón muy joven, se destacaba siendo nombrado general de esa brigada, ¿sí? Una revuelta armada de realistas y guardias nacionales amenaza la convención de nuestro querido y joven y corso Napoleón, que defiende el palacio y las artillerías con sus cañones. Napoleón ya se vuelve todo un héroe para los militares, para los soldados rasos, por así decirlo. Y en ese momento se enamora de una mujer que le lleva más de 6 años, que ya había estado casada y que tiene 2 hijos. Esa mujer se llama Josefina. ¿Listo? Él nace ella había nacido en las colonias, concretamente en Martinica, Josefina.
Se casan en 1796. Después de la boda, Bonaparte cambia su apellido a Bonaparte. ¿Por qué? Porque suena más francés. Entonces, originalmente se escribía Bonaparte, que es como italiano, y acá lo cambia a Bonaparte. ¿Listo? Asume el mando del ejército de Italia y lanza contra los austríacos, que en algún momento lo vamos a ver, cuando vamos a ver, creo que en la siguiente clase arrancaríamos con la Primera Guerra Mundial. Y digamos que es el primer golpe al imperio austrohúngaro. ¿Listo? Entonces, termina teniendo muchas victorias y extiende su fama internacionalmente. Fuerza a Austria a firmar un tratado de paz con la República Francesa. Queda en posesión de casi todo el norte de Italia y expande la frontera hasta el Crim, es decir, hasta lo que hoy sería Alemania, es decir, que agarra lo que es Francia, se expande por Italia y llega a lo que hoy sería Alemania. Napoleón actúa de forma independiente, no lo hace de acuerdo a unas directrices que le hayan dado directamente desde el que en ese momento era el Estado o los gobernantes franceses. Al actuar así, eso le molesta mucho al directorio. ¿Quiénes son los del directorio? ¿Se acuerdan los que nombraron, que más adelante terminan nombrándolo cónsul? A ellos no les gusta que el general actúe de una forma pues como tan liberal como porque simplemente quiere, pero ya él tiene una fama muy grande, ¿sí? Y controla un ejército grandísimo y muy victorioso. Es un nuevo César, si nos vamos a los temas del Imperio Romano, es como si fuera un nuevo César. Entonces el directorio no tiene otra opción que ratificar lo que ya el pueblo ha visto, lo que los soldados han visto, y lo ratifican como un gran general, le dan premios y demás y le dan reconocimiento, pero lo quieren lejos de Francia. Le proponen que invada Gran Bretaña, ¿sí? La invasión de Gran Bretaña, Napoleón la descarta. ¿Por qué? Porque él militarmente es tan bueno que entiende la superioridad de los ingleses en el mar y concibe otro plan completamente diferente para cortarles la ruta comercial a Oriente. ¿A quiénes? A los británicos. ¿Qué es lo que quiere él? Conquistar Egipto. Egipto y Siria, que en ese momento pertenecen al Imperio Otomano. Ya vamos a hablar del Imperio Otomano en algún momento. El proyecto egipcio es aprobado y la expedición arranca. ¿Sí? Son dos vertientes, una militar y una, digamos que más científica. 400 buques militares viajan con soldados, con marineros, con caballos, con cañones, con científicos, con artistas, con hecho un mundo completo prácticamente a empezar a gobernar de una vez. Se apodera de la isla de Malta, desembarca finalmente en Alejandría, que queda en Egipto, y toma sin mucha resistencia esa ciudad y sigue el camino hacia lo más adentro. Y en el Cairo se da algo que se llama, digamos que es muy conocido por la historia, que se llama la batalla de las pirámides. Les voy a mostrar una imagen de la batalla de las pirámides. Espero que lo estén viendo. Listo. Entonces se produce la batalla de las pirámides. Aunque la caballería mameluca, es decir, los franceses, era superior en número, los egipcios no pudieron hacer mucho frente a la gran fuerza, frente al fuego, frente a la gran potencia que significaba enfrentarse contra Napoleón. Tras la batalla, Francia obtuvo el Cairo, ¿sí? Obtuvo el Bajo Egipto, ¿sí? Y digamos que se acerca mucho a lo que es la desembocadura del Nilo, pero en ese momento el almirante Nelson, que es egipcio, perdón, le hace el frente y de ahí no lo deja pasar. La flota francesa que Napoleón tenía queda aislada y para colmo de males el Imperio Otomano
pacta con los británicos declarándole la guerra a Napoleón. Finalmente consigue vencer a los otomanos y Napoleón regresa a Europa. Es decir, que lo que ya había logrado lo tiene a medias. Sin embargo, él lo vende como si fuera su gran triunfo. Y en cierta medida militarmente sí lo es. ¿Sí? A pesar de que pierde la batalla en el Nilo, ya había ganado muchas otras batallas. En Francia es aclamado como un libertador. Entonces vende la campaña de Egipto como exitosa, aprovecha la habilidad del directorio, ya saben qué es el directorio, se proclama cónsul y así da inicio a lo que daría como tal un golpe de Estado. Ese golpe de Estado, anoten este dato, se da en noviembre de 1799. Ya Sarita nos dijo que en 1804 él se declara emperador, entonces vamos acercándonos a ese momento. Ese golpe, digamos que muestra, a pesar de todo lo bueno que había sido como general y como todo lo demás, muestra que realmente él tiene cierta ambición como tiránica, ¿sí? Empieza a ver ciertas cosas como de dictador, ¿sí? En 1802 se aprueba mediante un plebiscito una reforma que convierte a Bonaparte en cónsul vitalicio, es decir, que durante toda su vida va a ser cónsul. Y en 1804, como hicieran en algún momento por allá en tiempos pasados, César, Julio César, o Carlomagno, o Carlos V, se ciñe la corona imperial. ¿Dónde hace esto? Esto es importante. Esto lo hace en la Catedral de Notre Dame, en presencia del Papa en ese momento. O sea, el Papa es el que bendice el coronarlo como emperador, ¿listo? Como gran emperador. Eso lo hace no porque alguien se lo haya probado, simplemente porque él lo quiso así. Napoleón se autocorona emperador de los franceses y ya en este momento ya es absolutamente claro que es un dictador, ¿sí? En la Catedral de Milán es coronado rey de Italia, mientras Europa se inquieta, empiezan a ver cómo, venga, a este tipo algo le pasa. Y en Europa crean la tercera coalición. Esa tercera coalición es una alianza entre el Reino Unido, Austria, Rusia y Nápoles. Suecia en ese mismo año, donde estaba el almirante Nelson, que fue el que lo derrotó en Egipto, derrota a la escuadra franco-española y acaba con el sueño de Napoleón de conquistar Inglaterra, pero el emperador flamante de los franceses, porque ya había hecho muchísimas cosas, logra una victoria decisiva en la batalla de Austerlitz. En esa batalla se enfrenta y gana y le da otro de los triunfos militares a Napoleón. Allí, digamos que lo importante de esta batalla es la táctica que puso como tal, porque le da fin al Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Algo que todavía existía y gracias a esta batalla se acabó. Francisco de Habsburgo, que es el último emperador, renuncia a la corona imperial y mantiene únicamente como su territorio solo Austria. Entonces ya renuncia a las otras 13 estados, digamos, que estaba ahí. En ese momento, Napoleón, junto con su hermano José Luis y Jerónimo, son colocados en los tronos de estos países que se van desarrollando. ¿Listo? Entonces, José Bonaparte se hace rey de Nápoles y Luis Bonaparte rey de Holanda. Más tarde, después de vencer a los prusianos, Jerónimo Bonaparte es el rey de la siguiente ficha en el tablero europeo, por así decirlo. ¿Listo? Él tiene que enfrentarse a la Royal Navy, es decir, al Reino Unido. Obviamente ya sabíamos, porque Napoleón lo sabía, que no podía derrotar al ejército de Inglaterra, de Gran Bretaña. Pero entonces lo que hace es que le hace un cerco económico para que nadie pueda vender ni comprar nada con ellos. ¿Listo? Y aquí, en la cúspide de su poder, es donde comete dos grandes errores, los grandes errores que le iban a costar su vida y su carrera. Esos dos grandes errores fueron España y Rusia. ¿Por qué? España,
digamos que coge a una España débil y acá esta parte de la historia nos acerca a lo que pasa en Latinoamérica y lo que pasa en Colombia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 20 de julio de 1810 es el grito de independencia, ¿no? Eso se da gracias precisamente a que hay conflictos en España, conflictos internos entre el virrey, entre los criollos, etcétera, etcétera. Coge a una España débil y trata de entrar. Su idea no era conquistar España, sino conquistar Portugal, pero atraviesa España. Entonces, el pretexto de él, digamos, es atravesar España, pero se encuentra con un recelo y un descontento de los españoles. Y ojo, no necesariamente de los soldados españoles, sino del pueblo español. Entonces, ¿qué pasa? Ese descontento hizo que Napoleón llamara al rey de España y cambiara al rey de España. ¿Listo? Llama a Fernando VII y a su padre Carlos IV, que había abdicado unos días antes, y en Madrid se produce un levantamiento el 2 de mayo contra Napoleón. ¿Eso qué hace? Que esa sublevación inició una guerra de independencia española para librarse del yugo de Napoleón. Ya Napoleón había puesto a su hermano José como rey de España en 1808. Es importante este dato porque José Bonaparte era rey de España cuando empieza a caer la colonia en Colombia, en América Latina, en todo lo que en ese momento se estaba dando como la guerra de independencia de nosotros los latinoamericanos. ¿Sí? El ejército napoleónico sufre una de sus grandes derrotas contra España, en campo abierto, en la batalla de Ballén. La noticia corre por toda Europa. ¿Y por qué es importante que corra esa noticia y que pase todo lo que pase? Pues que ya los demás europeos dicen, venga, este man sí se le puede derrotar. Es posible derrotarlo. ¿Listo? A Napoleón no le queda otra que tomar cartas en el asunto y como que armar otra vez su ejército. ¿Sí? En 1810, precisamente cuando se da el grito de independencia, por ejemplo acá en Colombia, ya España está absolutamente perdida. Hay algo que pasa en su vida personal y es que Josefina, su esposa, no le puede dar un hijo y Napoleón quiere un hijo. Se divorcia de ella para casarse con nada más y nada menos que María Luisa de Austria. Si ustedes se acuerdan, ella es la princesa de Austria, es la hija del zar de Austria, ¿sí? Francisco I de Austria. Entonces digamos que hace cierta alianza que realmente no es que le conviene mucho. ¿Listo? Tienen un hijo que también se llama Napoleón, lo nombra rey de Roma y sucesor de la campaña de Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Voy a mostrarles una imagen que para mí me parece muy importante esa. Ahora no me dejaste computador, es muy lento. No sé si están entendiéndome todo lo que les estoy contando, si no me van diciendo. Listo, espero que puedan estar viendo esta imagen que les muestro. El otro gran error de Napoleón, que esto les quiero hablar más de la estrategia militar que se vivió en ese momento. El otro gran error fue haber ido contra Rusia. ¿Por qué? Él se dio a la batalla como lo hacía en todas sus otras batallas, pero Rusia tenía una estrategia que se llama la tierra quemada. Imagínense que la estrategia para proteger su país o proteger sus dominios es que cuando vean que el enemigo está al acecho y cuando vean que ya lo tienen perdido, huyen de esa batalla, pero queman la tierra detrás de ustedes. Queman donde están los alimentos, queman donde están las casas, donde está el agua, donde están los recursos, donde está absolutamente todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que los soldados llegan y pues no hay una batalla que librar, pero tampoco hay unas reservas de alimento de las cuales ellos se puedan nutrir. No hay agua, no hay alimento, se empiezan a desnutrir, se empiezan a enfermar y a eso se le suma, ellos siguen avanzando dentro de Rusia.
Llegan incluso a Moscú y en Moscú se encuentran con una Moscú quemada, ¿sí? Con todo roto. Hagan de cuenta que con la guerra mundial y todo está acabado. Entonces llegan ahí, sí, no hay un enfrentamiento, no hay muertos, pero, pero pues finalmente no tienen ni de dónde abastecerse. Eso es lo que finalmente hace que Napoleón pierda contra Rusia y sea su gran derrota, ¿sí? Esa es de las grandes derrotas. Uy, pucha, se me está acabando el tiempo. De las grandes derrotas que se da, que tiene Napoleón. En ese momento, quedan unos minutos, vamos a ver si lo logro. En ese momento es absolutamente derrotado, ¿sí? Él, digamos, para hacerles un resumen, invade el país, invade a Rusia con más de 600 hombres, pero la cantidad de muertos es impresionante. Sus tropas se reagrupan en una nueva coalición que enfrenta a Napoleón en 1813 con un ejército muy superior, una batalla que fue la batalla más decisiva en Leipzig, el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas fue esta. Y él se retira como consecuencia de esas derrotas sufridas en la independencia española. Napoleón reconoce a Fernando como rey de España. Confesaría años más tarde esta gran equivocación. De ahí hay algo que se rescata a España y es una frase que dice que los españoles se comportaron todos como un solo hombre de honor. En ese momento, París es ocupada por los españoles el 31 de marzo de 1814 y Napoleón abdica, renuncia y es obligado a retirarse a una pequeña isla llamada la isla de Elba. Después de eso, se restaura el antiguo régimen, es decir, el rey de Francia, y esas conquistas ideológicas de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de todo lo demás, se pierden. ¿Sí? Luis, su hermano, es guillotinado y se restaura el reino de Francia. Y es el éxito del regreso de, de esa monarquía en Francia, y no solamente en Francia, sino en España. ¿Listo? Digamos que Francia vuelve a ¿cómo se llama eso? A sus límites, a su mapa original, como lo tenía. ¿Listo? En 1815 pasa algo trascendental, y es que Napoleón se escapa de la isla de Elba y empieza a armar un ejército, pero otro ejército con tropas británicas, alemanas y holandesas le hizo frente. Ese frente que tuvo que vivir lo vivió nada más y nada menos que en la batalla de Waterloo, que ya lo habían nombrado por aquí en algún momento. En la batalla de Waterloo, voy a compartirlo, espero que estén viendo la pestaña que les estoy compartiendo. En la batalla de Waterloo pierde absolutamente todo. Todo ese gran ejército, en la imagen si alcanzan a ver, se ven todos los de rojo, digamos, son los que terminan venciendo a todo el ejército, a la gran fuerza de Napoleón, y Napoleón es completamente derrotado. Y termina exiliado, en donde finalmente muere, en la isla de Santa Elena. Solo, triste, abandonado, finalmente se enferma y muere enfermo. Triste, solo, abandonado, como jamás él lo esperaba. ¿Listo? Aquí llega como el resumen final ya de la historia de Napoleón, chicos. No sé si tienen algunas dudas, inquietudes, aclaraciones que yo les pueda hacer en este momento, antes de que se nos acabe la clase. ¿Ninguna? ¿No hay? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones?
Ninguna. Listo. Chicos, hasta aquí llegamos con el tema de Napoleón. Y les voy a dejar para que ustedes vuelvan a lo mismo, pero la próxima, perdón, sí voy a ser un poco más tajante con el tema, porque hoy estuvo la respuesta de algunos no tan buena, pero la próxima sí les voy a dar un poquito más fuerte. ¿Listo? Entonces, me van a averiguar cuántas constituciones políticas ha tenido Colombia. ¿Listo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué se da la Primera Guerra Mundial? No es para que lo suban a Classroom, es para que lo hablemos acá. ¿Listo? Primero, ¿cuántas constituciones políticas ha tenido Colombia? Segundo, ¿qué causó la Primera Guerra Mundial? ¿Listo? ¿Cuál es la otra? ¿Qué causó la Primera Guerra Mundial? ¿Y cuántas constituciones políticas tuvo Colombia? Ha tenido Colombia. ¿Listo, chicos? Bien, con esto concluimos nuestra clase de hoy. Les invito a que averigüen un poquito más acerca de Napoleón, que no se queden solo con lo que yo les dije, sino que miremos qué más nos aporta, digamos, a nuestra vida. ¿Listo? Como siempre, que Dios los bendiga. Gracias por estar acá. Espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido. Si tienen preguntas que no se atrevieron a hacer, nos seguimos por el WhatsApp. ¿Listo? Que Dios les bendiga y que tengan un buen día, chicos. La segunda, ¿cómo es? Me pregunta Julián. Repito las dos otra vez, Julián, por si acaso. La primera, ¿cuántas constituciones políticas ha tenido Colombia? La segunda, ¿por qué o qué causó la Primera Guerra Mundial? ¿Listo? Y con eso vamos a entrar ya en lo que es el siglo XIX y el siglo XX. Nos vamos acercando más a lo que somos actualmente. ¿Listo, chicos? Bien. Entonces, no siendo más, Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Un abrazo.